¿Cómo curar el vértigo de manera natural? Es bien sabido que el sufrir de vértigo, mareos o sentir que todo está girando limita de muchas maneras nuestras vidas. A pesar de que existen medicamentos que nos ayudan a controlar este padecimiento, no siempre son la mejor opción para nosotros, pues aún más cuando existen tratamientos naturales que no producen ningún tipo de efecto secundario. Primero se debe conocer qué es el vértigo, para poder entender cómo tratarlo. Este padecimiento no es más que la sensación de mareo y que todo está girando, porque nuestro cerebro cree que el cuerpo gira a pesar de que esto no está ocurriendo. En la mayoría de los casos, el vértigo es un síntoma que se presenta de una afección médica oculta. Muchas de las veces suele suceder una vez, pero solo otros casos aparece de forma seguida, hasta que se logra determinar las causas que se originan. Los síntomas del vértigo pueden durar desde unos minutos hasta varias horas, y en algunos casos suelen aparecer y desaparecer. El tratamiento depende del paciente, ya que no todos los casos son iguales. A continuación te mostraremos algunos remedios naturales para esta afección. Quédate conmigo para que los conozcas y los tengas presente en caso de que alguna vez sientas algún síntoma relacionado con esta patología. Maniobra de Epley. Esta es una de las formas más comunes para controlar los molestos síntomas que produce el vértigo, pues consiste en la realización de varios pasos todas las noches hasta que se haya aliviado bastante los síntomas por al menos 24 horas. Un estudio realizado por una institución médica señala que de 100 pacientes, 52 dan fe de que mejoraron los síntomas del vértigo al utilizar la maniobra de Epley. Para la realización de esta maniobra, es importante observar de qué lado comienzan los síntomas del vértigo. Si se inicia desde el lado izquierdo, a los pasos de seguir son los siguientes. Sentarse en el borde de una cama y girar la cabeza hacia el lado derecho en un ángulo de 45 grados. Acostarse de manera rápida, boca arriba, en una cama, nuevamente en un ángulo de 45 grados, y mantener esta posición por lo menos 30 segundos. Girar la cabeza hacia el lado opuesto, hasta llegar a la mitad del cuello, formando un grado de 90 grados, sin levantar, y también mantener esta postura por 30 segundos. Nuevamente, girar la cabeza y todo el cuerpo al lado derecho, manteniendo la mirada hacia abajo. En esta posición puedes durar unos 30 segundos. Luego, sentarse lentamente por unos 5 minutos. Si el vértigo inicia del lado derecho del cuerpo, se debe realizar los mismos pasos previamente listados, pero comenzando desde el lado izquierdo. Ahora hablemos sobre el ginkgo biloba. Esta hierba china es conocida por aliviar diversos padecimientos. En el caso del vértigo, actúa suministrando flujo sanguíneo a nuestro cerebro, aliviando los mareos y todos esos problemas que afectan el equilibrio. Un análisis realizado por el medio internacional, la revista de otorrinolaringología y cabeza y cuello, muestra como resultado de esta hierba es tan efectiva para controlar el vértigo como el medicamento recetado, té de jengibre. Otro estudio realizado por el medio de acupuntura encontró que la raíz de esta planta reduce los efectos producidos por el vértigo. Para la elaboración del té se debe colocar la raíz en una taza de agua para calentarla hasta que llegue al punto de ebullición por 5 minutos. Posterior, endulzar con miel, ya que el sabor de esta bebida tiene un sabor bastante amargo. Se recomienda tomar este té 1 o 2 veces al día para lograr los efectos necesarios en la prevención de los síntomas del vértigo. Almendras. Este fruto seco es rico en vitaminas A, B y E. Su ingesta diaria puede ayudar a minimizar los síntomas producidos por el vértigo. Se desconoce a ciencia cierta cómo las almendras ayudan con estos síntomas, pero su alto contenido en vitaminas puede ser la causa de la mejoría de estos. Hidratación constante. Una de las causas de la presencia del vértigo es la deshidratación. Como es bien sabido, mantenerse en hidratación constante ayuda a la reducción de estos molestos síntomas. Según los médicos, el cuerpo humano necesita entre 8 y 12 vasos de agua al día. Esta cantidad incluye todos los líquidos que se consumen durante la jornada diaria, pero la mejor opción es el agua, ya que no contiene calorías ni ningún otro componente. Aceites esenciales. Estos aceites son una opción natural y muy asequible para aliviar los síntomas que se presentan con el vértigo. Algunas opciones son el de menta, jengibre, lavanda y limón. El modo de empleo es inhalarlos mediante un infusor, pero si no cuentas con uno, se pueden diluir antes de aplicar
tópicamente, para encontrar el que mejor funcione contra los síntomas de una persona, pues ésta debe experimentar con varios hasta conseguir el indicado. Acupresión. La acupresión tiene el mismo principio de la acupuntura, pero aclaro, esta sin las agujas. Esta técnica de medicina alternativa consiste en realizar presión en determinados puntos del cuerpo para mejorar la circulación, entre otras cosas. Además, el principal objetivo es promover el bienestar personal y la relajación. Uno de los métodos más comunes es el llamado acupresión sobre el punto P6, el cual consiste en hacer presión sobre los dos tendones que se encuentran entre el antebrazo interno y la muñeca. Como hemos dicho previamente, los síntomas más comunes del vértigo son los mareos y sentir que todo te está girando. Cabe señalar que estos no son los únicos, pues también se presentan náuseas, movimientos en los ojos que no son normales, dolores de cabeza de varia intensidad, sudoración abundante, zumbido en los oídos y falta de coordinación para algunas cosas. Se ha dicho mucho de cómo prevenir naturalmente los síntomas del vértigo, pero aún no hemos determinado cuáles son las causas que originan esta patología. El más común es conocido como vértigo postural paroxístico, que normalmente es causado por una acumulación de cera en el oído interno. Este oído interno es el responsable de que el cuerpo sienta equilibrio. Al sufrir de esta patología, algunos movimientos, no importa que sean leves, pueden producir mareos y sensación de que todo está dando vueltas. El BPPV es una enfermedad común, por así decirlo. Según un estudio realizado por la Universidad de Columbia Británica, la mayoría de las personas que lo sufren tienen una prevalencia de un 2.4%. Además, esta patología vuelve a aparecer en un 50% de los casos. Estos resultados fueron de una investigación realizada en el año 2014 por medio de avances de otorrinolaringología. Algunas enfermedades pueden ser causantes de vértigo y son las siguientes. Resfriado. El resfriado común puede ser causante de inflamación del oído, por lo cual puede ser el desencadenante de vértigo. Por lo general, este tipo de vértigo suele desaparecer en pocos días. Lesión en la cabeza o cuello. Es común que el vértigo aparezca después de una lesión en el cuello o la cabeza. Este tipo es común que desaparezca ocasionalmente, pero puede ser continuo y en forma débil. Accidente cerebrovascular. Según la Asociación Americana de Accidentes Cerebrovasculares, aquella persona que haya sufrido un accidente de este tipo es propensa a sufrir de vértigo, incluyendo los síntomas de mareo y un severo desequilibrio. En la mayoría de las veces, el vértigo se puede tratar sin la ayuda de algún medicamento, ya que el cerebro de manera natural compensa los cambios que ocurren en el oído interno, de alguna manera para devolver el equilibrio a la persona. Cualquier persona que esté constantemente sufriendo de vértigo se le recomienda que visite a un médico especialista. Para la mayoría de nosotros, este padecimiento no representa un gran riesgo, pero sí es necesario conocer el porqué de este padecimiento. El especialista no puede recetar medicamentos o tratamientos que nos ayudan a reducir los síntomas, cuando los remedios naturales no causen ningún efecto. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado nuestro video, recuerda suscribirte al canal y darle like a este video. ¡Hasta la próxima!